Pero si de desastres naturales se trata, el más reciente y que está en nuestra retina es, sin duda, el terremoto 8,8 ocurrido también en la zona centro-sur de nuestro país. Específicamente, con epicentro a 30 kilómetros bajo el mar, frente a Copquecura, en la 8ª región. Terminaba la 5ª noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y minutos después que el certamen despidiera el verano, en nuestro país un movimiento telúrico sorprendió gran parte de los chilenos. Eran las 3:34 de la madrugada y un fuerte remesón que duró casi 4 minutos despertó a todos quienes dormían. Muchos pensaron que era una verdadera pesadilla. Me di cuenta que el edificio no iba a resistir por la forma en que se movía y que crujía. Cuando se cae el edificio y yo quedo ahí atrapada y no lo podía creer. O sea, de verdad no podía creer que estuviera pasando algo así. Y el segundo shock fue salir del edificio y ver que estaba la ciudad en pie. Era como cataclismo. Acabamos de tener un terremoto tremendo y no estamos yendo para el cerro. Es como un instinto, yo creo que todos saben que si viene un temblor fuerte hay que correr al cerro. Dios, por favor, que se acabe pronto. Señor Jesús, por favor, Señor Jesús, por favor. Mi suegra es la que empieza a gritar, Dios mío, desesperadamente. Dios Jesús, Dios mío. Dios mío. Tenían demasiado miedo y pensaron que eso iba a acabar. Todo se iba a acabar en ese momento. Dios mío, gracias a Dios estábamos juntos. Dios. El terremoto del Maule de 2010 tiene una magnitud de 8,8, lo que hace que sea uno de los terremotos más importantes en la historia de Chile. Magnitudes de ese tamaño, de terremotos de ese tamaño, con magnitud de 8,8, son equivalentes, por ejemplo, creemos a los terremotos que ocurren en el norte de Chile y sur del Perú en el año 1877, en la parte norte de Chile, y 1868, en lo que es el sur del Perú. La magnitud es el largo del terremoto, es una medida del largo, una medida del ancho y una medida del desplazamiento que ocurre en ella. Ese producto es el tamaño del terremoto. Si bien el terremoto del 27F se convirtió en el 5º más grande a nivel mundial, fue el tsunami que vino minutos después el que dejó los mayores daños. ¡Los de abajo! ¡Cuidado! ¡Súbanse para arriba, mierda! ¿Y ahora? ¡Qué la cagada! Mira la gente, weón. Y veo una baba blanca con una boca negra. Venía arrasando con todo lo que podía. Perrito, aguanta. Weón, viene el mar. Para arriba. Ya la gente está quedando atrapada. Ricardo, weón, mira, weón. Es doloroso, pero en el momento de la adrenalina lo único que te hace decir hay que sobrevivir. Con todo lo que cayó para allá, yo estaba alzada. Y de ahí pasó una ola y como que bajó. Y de repente del otro lado nos gritan que podíamos subir porque arriba estaban arriba en la casa ellos y que podíamos subir y yo no sabía nada de mi esposo, de mi hija y les gritábamos y le gritaba a mi mamá porque yo pensé que todavía podía estar con la esperanza de que podía estar viva, hostia, que herida. Inmensas olas que azotaron a la costa de la 7ª y 8ª región y a la isla de Juan Fernández. El mar ingresó a localidades como Peyúgue, Curanipe, Pichilemu, Iloca, Duao, Talcahuano, Dichato y Constitución, arrasando con todo lo que se le cruzara en su camino. Un terremoto que dejó 2 millones de damnificados, más del 10% de la población nacional, 521 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y más de 500.000 viviendas dañadas. Uno de los íconos de este desastre natural es el edificio Alto Río en Concepción, el cual se partió en dos luego del terremoto. Un terremoto y maremoto que cambió la fisonomía de la costa chilena entre la 5ª y la 10ª región. Levantamientos y hundimientos de la costa producto de la presión de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Además de desplazar algunas ciudades como Concepción, que se movió 3 metros hacia el oeste.
Cambios que incluso llegaron a la capital argentina, localidad que se habría desplazado 2,5 centímetros. También hubo cambios importantes en la topografía. Hay, por ejemplo, levantamiento de la punta Lavapié en la península de Arauco de los 2,5 metros. Hubo hundimientos menores a lo largo de la costa y también hubo desplazamientos horizontales. El terremoto del 2010 produce un desplazamiento de la ciudad de Constitución, por ejemplo, del orden de 5 metros hacia el oeste, hacia Australia, decían. Concepción se movió alrededor de 3 metros hacia también la misma dirección. Otro cambio muy interesante respecto a lo que se puede observar ahora, que no era posible medirlo antes, es con imágenes satelitales se pueden comparar las posiciones de los lugares donde están ubicados los edificios volcánicos y se nota que los edificios volcánicos, por ejemplo, frente a la zona de ruptura del terremoto del Maule, que va aproximadamente de Pichilemu hasta la península de Arauco, algunos de los volcanes se asentaron, es decir, bajaron alrededor de unos 20 centímetros. El edificio volcánico entero ha caído unos 20 centímetros. Es una observación que no se había hecho nunca, que no se conocía. Sin embargo, con este terremoto se puede empezar a conocer eso y probablemente eso arroje alguna relación entre la ocurrencia de estos grandes terremotos y el gatillamiento o el desencadenamiento de erupciones volcánicas. Es el terremoto que ostenta el récord de la mayor cantidad de muertos en nuestra historia. Más de 20.000 víctimas fatales fue el saldo que dejó la noche del 23 de enero del año 1939 en Chillán. Un terremoto 8,3 en la escala de Richter que tuvo su epicentro en la ciudad de Quirihue, pero que afectó desde Santiago hasta la ciudad de Temuco. 3 minutos devastadores que dejaron completamente en el suelo a la ciudad de Chillán. Los dos terremotos que mencionaba anteriormente, en 2010 y 1960, ocurren en el contacto entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. La placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana y estos terremotos ocurren aquí en el contacto. Sin embargo, el terremoto de enero de 1939, no ocurre en el contacto entre estas placas, sino que ocurre al interior de la placa que subducta. Es un terremoto de magnitud 8 que se cree que ocurre en una falla que es más prácticamente vertical o bien una subhorizontal. Al interior de la placa que subducta, a 80 kilómetros de profundidad. Terremotos como ese sabemos que existen en Chile, han ocurrido en otras partes de Chile, pero nunca han causado tanto daño como el terremoto de 1939 en Chillán, que en este momento hay cifras oficiales o inoficiales que hablan hasta de 28.000 personas fallecidas producto de ese terremoto. 3 grandes terremotos que han afectado principalmente a la zona centro-sur de nuestro país. Pero, ¿por qué curiosamente es esta la zona siempre más afectada? ¿Podría acaso volver a repetirse un evento tan dramático como el vivido en Valdivia en alguna zona de nuestro país? ¿Cuáles son los escenarios que esperan los expertos? Estas y otras interrogantes las resolvemos hoy con Marcelo Lago.